Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en su programa Conociendo el Catecismo. Porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te damos las gracias por la vida, por la familia. Gracias por lo que nos toca vivir, por difícil que se vea o por fácil que sea. Te damos gracias, cada uno en nuestro estado de vida. Envía tu Espíritu Santo para entender el discernimiento, para tener el discernimiento, la sabiduría de poder comprender lo que enseña nuestra Madre la Iglesia, para ponerlo en práctica y aprender a poner todo en tus manos. Te pido, Señor, por todos los oyentes, para que tu palabra penetre en ellos y les guíes y les ilumines. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el numeral 2678. La piedad medieval de Occidente desarrolló la oración del rosario en sustitución popular de la oración de las horas. En Oriente, la forma litánica del Akakistos y de la paráclisis se ha conservado más cerca del oficio coral en las iglesias bizantinas, mientras que en las tradicionales armenia, copta y siriaca han preferido los himnos y los cánticos populares a la Madre de Dios. Pero en el Ave María, la Teotoquía, los himnos de San Efrén o de San Gregorio de Narek, la tradición de la oración es fundamentalmente la misma. Numeral 2679. María es la orante perfecta, figura de la Iglesia. Cuando le rezamos nos adherimos con ella al designio del Padre, que envía a su Hijo para salvar a todos los hombres. Como el discípulo amado, acogemos en nuestra intimidad a la Madre de Jesús, que se ha convertido en la Madre de todos los vivientes. Podemos orar con ella y orarle a ella. La oración de la Iglesia está como apoyada en la oración de María, y con ella está unida en la esperanza. Resumen, numeral 2680. La oración está dirigida principalmente al Padre. Igualmente se dirige a Jesús, en especial por la invocación de su santo nombre. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros pecadores. Numeral 2681. Nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por influjo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:3. La Iglesia nos invita a invocar al Espíritu Santo como maestro interior de la oración cristiana. Siempre antes de orar hay que pedir el Espíritu Santo. Numeral 2682. En virtud de su cooperación singular en la acción del Espíritu Santo, la Iglesia ora también en comunión con la Virgen María para ensalzar con ella las maravillas que Dios ha realizado en ella y para confiarle súplicas y alabanzas. Artículo 3. Maestros de oración. Una pléyade de testigos. Numeral 2683. Los testigos que nos han precedido en el reino, especialmente los que la Iglesia reconoce como santos, participan en la tradición viva de la oración, por el testimonio de sus vidas, por la transmisión de sus escritos y por su oración hoy. Contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de aquellos que han quedado en la tierra. Al entrar en la alegría de su Señor, han sido constituidos sobre los muchos. Su intercesión es su más alto servicio al plan de Dios. Podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero. No solo podemos, sino que debemos de pedir la intercesión de los santos. Numeral 2684. En la comunión de los santos se han desarrollado diversas espiritualidades a lo largo de la historia de la Iglesia. El carisma personal de un testigo del amor de Dios hacia los hombres puede transmitirse a fin de que sus discípulos participen de ese espíritu, como aconteció con el espíritu de Elías a Eliseo y a Juan Bautista. En la
confluencia de corrientes litúrgicas y teológicas, se encuentra también una espiritualidad que muestra cómo el espíritu de oración incultura la fe en un ámbito humano y en su historia. Las diversas espiritualidades cristianas participan en la tradición viva de la oración y son guías indispensables para los fieles. En su rica diversidad reflejan la pura y única luz del Espíritu Santo. El Espíritu es verdaderamente el lugar de los santos, y el Santo es para el Espíritu un lugar propio, ya que se ofrece a habitar con Dios y es llamado templo suyo. San Basilio Magno. Servidores de la oración, numeral 2685. La familia cristiana es el primer ámbito para la educación en la oración, fundada en el sacramento del matrimonio. Es la iglesia doméstica, donde los hijos de Dios aprenden a orar como iglesia y a perseverar en la oración. Particularmente para los niños pequeños, la oración diaria familiar es el primer testimonio de memoria viva de la iglesia que es despertada pacientemente por el Espíritu Santo. Numeral 2686. Los ministros ordenados son también responsables de la formación de la oración de sus hermanos y hermanas en Cristo, servidores del buen pastor. Han sido ordenados para guiar al pueblo de Dios a las fuentes vivas de la oración. La palabra de Dios, la liturgia, la vida teologal, el hoy de Dios en las situaciones concretas. Numeral 2687. Muchos religiosos han consagrado y consagran toda su vida a la oración. Desde el desierto de Egipto, ermitas, monjes y monjas han dedicado su tiempo a la alabanza de Dios y a la intercesión por su pueblo. La vida consagrada no se mantiene ni se propaga sin la oración. Es una de las fuentes vivas de la contemplación y de la vida espiritual en la Iglesia. Numeral 2688. La catequesis de niños, jóvenes y adultos está orientada a que la palabra de Dios se medite en la oración personal, se actualice en la oración litúrgica y se interiorice en todo tiempo a fin de fructificar en una vida nueva. La catequesis es también el momento en que se puede purificar y educar la piedad popular. La memorización de las oraciones fundamentales ofrece una base indispensable para la vida de oración, pero es importante hacer gustar su sentido. Numeral 2689. Grupos de oración o escuelas de oración son hoy uno de los signos y uno de los acitates de la renovación de la oración en la Iglesia, a condición de beber en las auténticas fuentes de la oración cristiana. La salvaguardia de la comunión es señal de la verdadera oración en la Iglesia. Numeral 2690. El Espíritu Santo da a ciertos fieles dones de sabiduría y de discernimiento numeral 2690. El Espíritu Santo da a ciertos fieles dones de sabiduría, de fe y de discernimiento dirigidos a este bien común que es la oración, dirección espiritual. Aquellos y aquellas que han sido dotados de tales dones son verdaderos servidores de la tradición viva de la oración. Por eso el alma que quiere avanzar en la perfección, según el consejo de San Juan de la Cruz, debe mirar en cuyas manos se pone, porque cual fuere el maestro, tal será el discípulo, y cual el padre, tal el hijo. Y añade que el director, de más de ser sabio y discreto, ha de ser experimentado. Si no hay experiencia de lo que es puro y verdadero espíritu, no atinará a encaminar el alma en él cuando Dios se lo da, ni aún lo entenderá. San Juan de la Cruz. Lugares favorables para la oración. Numeral 2691. La Iglesia Casa de Dios es el lugar propio de la oración litúrgica de la comunidad parroquial. Es también el lugar privilegiado para la adoración de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. La elección de un lugar favorable no es indiferente para la verdad de la oración. Para la oración personal, el lugar favorable puede ser un rincón de oración,
con las sagradas escrituras e imágenes, a fin de estar en lo secreto ante nuestro Padre. En una familia cristiana, ese tipo de pequeño oratorio favorece la oración común. En las regiones en que existen monasterios, una misión de estas comunidades es favorecer la participación de los fieles en la oración de las horas y permitir la soledad necesaria para una oración personal más intensa. Las peregrinaciones evocan nuestro caminar por la tierra hacia el cielo. Son tradicionalmente tiempos fuertes de renovación de la oración. Los santuarios son, para los peregrinos en busca de fuentes vivas, lugares excepcionales para vivir con la Iglesia las formas de la oración cristiana. Esto es verdad, yo lo he experimentado, he tenido la gracia de ir a visitar bastantes santuarios y lo primero que uno piensa es en la oración, en interiorizar qué habrán vivido estos santos para que hayan llegado a ese nivel de santidad. Resumen, en su oración, la Iglesia peregrina se asocia con la de los santos cuya intercesión solicita. Numeral 2693. Las diferentes espiritualidades cristianas participan en la tradición viva de la oración y son guías preciosos para la vida espiritual. Todas las diferentes espiritualidades cristianas participan en esa tradición viva de la oración. Contemplativos, renovación carismática, divina misericordia, tantos diferentes espiritualidades que hay, sin contar las de los cleros, ¿no? O las clericales. Numeral 2694. La familia cristiana es el primer lugar de educación para la oración. Si nosotros no oramos en familia, nuestros hijos no orarán. Y eso es algo que debemos de luchar constantemente. A veces, yo digo en mi caso, a veces subimos la oración, a veces la bajamos. Ojalá y tratemos de siempre mantenernos cada vez en algo mejor, pero buscar esa estabilidad de oración. Numeral 2695. Los ministros ordenados, la vida consagrada, la catequesis, los grupos de oración, la dirección espiritual aseguran en la Iglesia una ayuda para la oración. Por eso es bien importante que se mantengan cerca de la Iglesia. No seamos católicos nomás de domingo y no nos volvemos a aparecer. Busquen algún lugar, algún ministerio para que junto con los ministros ordenados, con la vida consagrada, las catequesis de los grupos de oración, podamos ir creciendo y aprendiendo la oración. Pero yo no entiendo cómo es alguien que dice tener tanta fe y no está integrado en algún grupo de oración o en algún grupo de comunidad, ser comunidad en la parroquia. Numeral 2696. Los lugares más favorables para la oración son el oratorio personal o familiar, los monasterios, los santuarios de peregrinación y sobre todo el templo, que es el lugar propio de la oración litúrgica para la comunidad parroquial y el lugar privilegiado de la adoración eucarística. Palabra de la Iglesia, te damos gracias, Señor. Miren, mis hermanos, yo tengo una práctica que cuando la vida se siente pesada, dura, yo ya sé, me busco un templo que esté solo y ay, qué oraciones entra uno. Nunca se puede orar con esa intensidad como en un templo. Yo no sé de lo que se pierden nuestros hermanos no católicos, pero entrar a un templo, saber que está la presencia real de Jesucristo y es un lugar sagrado y entras en oración, parece que entras al tercer cielo, como decía San Pablo. Por eso yo te invito, si llegas a estar en una dificultad, no sabes la dirección, te sientes, no sé, cansado, vacío, búscate un templo y ora y entra en oración y verás lo profunda que será tu oración. Pues bien, mis hermanos, de verdad les deseo que ojalá con esto se animen a orar más, que por lo menos busquen 5 minutitos, 3 minutitos solos y oren. Expónganle que a través de su día, una experiencia, una situación, un atardecer, qué sé yo, vean la mano de Dios obrando en sus vidas y entren en oración, un te alabo, un te bendigo. Si te das un golpe, ya no digas malas palabras, mejor alaba y glorifica al Señor y entrégale ese dolor por tus pecados, qué sé yo. Pero cada vez ir creciendo más en oración. Ahora que la estamos entendiendo más, a tratar de vivirla más. Que ya no sea una oración de un Dios ATM que nomás voy a pedirle todo lo que necesito. No.
Que sea una oración donde le alabe, le bendiga, le glorifique, le entregue mi vida, le pida dirección, donde hable con Él y Él hable conmigo. Un fuerte abrazo y la paz del Señor.